justificado en el Espíritu, como dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús fue dado a conocer en carne mortal, justificado en el Espíritu. Y aquí tenemos que detenernos para hacernos una pregunta. ¿Por qué le fue necesario al Señor Jesús tener que ser justificado en el Espíritu? ¿Por qué Jesús tenía que ser justificado en el Espíritu? Por lo que se acaba de explicar en la expresión pasada. Y eso es lo que vamos a desarrollar a continuamente para no repetir lo que acabamos de enseñar. Con la muerte del Señor Jesús, o la muerte que el Señor Jesucristo padeció en la cruz, se cargó sobre todo su ser, sobre todo su cuerpo, sobre todo su espíritu, sobre todo su ser, todo el peso del pecado que agobiaba a la humanidad y que iba a agobiar también a la humanidad, porque no fue solamente por los pecados de la humanidad de aquel entonces, sino por los pecados en general de la humanidad. Y todos estos pecados de la humanidad están concentrados, como lo dice Romanos 8 en el versículo 2, en la ley del pecado y la muerte. Esto quiere decir que cuando Jesús fue crucificado, sobre todo su ser se derramó o se vació completamente toda la ley del pecado y la muerte. Por lo cual, nuestro Señor Jesucristo se convirtió en ese momento en la cruz en una maldición. Y fue por ello que tuvo que ir al infierno y padecer por nosotros como el sacrificio sustitutivo perfecto por nuestros pecados. En el momento en que Jesús fue crucificado, en ese momento Jesús estaba cargando con los pecados de toda la humanidad. Y todos esos pecados estaban concentrados o definidos en la ley del pecado y de la muerte. Y al ser cargado Jesús con todos estos pecados, por supuesto, como lo dice la Escritura, que vamos a leer ahora más adelante, dentro de un momento, es que se convirtió en una maldición. Porque para ese momento nuestro Señor Jesucristo se estaba haciendo el hombre más pecador de toda la humanidad. Y no porque haya cometido pecado propio, sino porque, como se acaba de decir, todo el peso de la ley del pecado fue vaciado en su ser. Y esto lo explica en las escrituras de 2 de Corintios, capítulo 5, en el verso 21, que dice: al que no conoció pecado, es decir, Jesús, por nosotros, Dios el Padre, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Deuteronomio capítulo 22, en el verso 22 y 23 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, es decir, lo crucificareis, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gálatas 3:13, para confirmar esta escritura, en donde Pablo se fundamenta, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Jesús por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Estas escrituras nos dicen claramente que Jesús, en el momento en que estaba siendo crucificado, por causa de estar recibiendo toda la descarga de la ley del pecado y la muerte en todo su ser, y estarse convirtiendo en el mayor pecador de toda la humanidad, porque él estaba cargando con los pecados de toda la humanidad, en ese momento se estaba haciendo maldición, por lo que Dios mismo había establecido en Deuteronomio capítulo 22 en las escrituras que leímos, donde Dios mismo dice que maldito por Dios, o mejor dicho, la escritura dice: maldito por Dios es el colgado. Es decir, Dios va a maldecir a todo el que muera en la cruz, porque el que muere en la cruz muere por crimen, y por ser un criminal es digno de esa muerte. Como también lo describen los malhechores, uno de los malhechores que estaban crucificados con el Señor, que estaba reprendiendo al otro, que estaba escarneciendo al Señor, y le dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación?
nosotros a la verdad justamente padecieron lo que merecieron nuestros hechos. Él estaba reconociendo que era un criminal y que estaba reconociendo por justo el castigo que se le estaba dando. De esta manera, Dios mismo dice de que todo criminal al que condenen como criminal debe ser colgado en un madero, y ese criminal va a ser maldito por Dios porque murió en sus pecados. No se arrepintió de los mismos, sino que vivió en ellos, se recreó en ellos, fue descubierto en ellos, fue castigado por ellos y padeció por ellos. Y al morir en pecado, por supuesto, murió en maldición y queda maldito delante de Dios. Por ello que toda esta sentencia recaía sobre todo el que era crucificado. Por lo cual, cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz, sobre él también cayó esta maldición. Y no porque él la haya cometido, sino que fue establecido por Dios que así ocurriera. ¿Por qué razón? Pues por la gran, inmensa razón, por la amorosa razón, por la misericordiosa razón de salvarnos a todos. A todos los que creemos en Jesús como nuestro Salvador. A todos los que queremos y nos esforzamos en vivir en santidad, en vivir su palabra, para vivir agradándole. Por esa razón fue que el Señor padeció en la cruz todo lo que padeció, y por esa razón Dios tuvo que descargar sobre Jesús todo el peso de la ley del pecado y de la muerte por nosotros, por amor a nosotros. Y por ello fue que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir al infierno, después de padecer todo lo que padeció en la cruz. Y no fue al infierno por haber pecado voluntariamente, sino porque Dios, como les acabo de decir, descargó sobre su vida el pecado de toda la humanidad, toda la ley del pecado y de la muerte. Y como fue el Padre, Dios mismo, quien le encargó el plan de redención, y fue Él mismo quien descargó sobre Jesús todo el peso de la ley del pecado y de la muerte, fue Él mismo el que le colocó la sentencia de 3 días y 3 noches en el infierno. Jesús no era meritorio de ser juzgado por tribunal alguno, porque Él no había cometido ningún delito. Ni por tribunal celestial, ni por tribunal humano, Jesús no podía ser juzgado, de ninguna manera y en ningún sentido, porque Él solo estaba cumpliendo todo lo que el Padre le había encargado, lo cual llevó cabalmente, firmemente y fielmente al cumplir todo lo que cumplió hasta llegar en la cruz. Por ello es que cuando estaba Jesús en la cruz, Él dice unas palabras que confirman y le ponen el sello de calidad al propósito que Jesús había cumplido. Pues estando en la cruz, Jesús dice, consumado es. Y cuando Él dice, consumado es, estaba diciendo, Padre, todo lo que me diste para cumplir, lo cumplí. Consumado es. Y de esta manera queda explícito también de que el por qué. No terminamos aquí todavía la explicación de este punto que estamos tocando acerca del por qué Jesús fue o tuvo que ser justificado en el Espíritu. Él tuvo que ser justificado en el Espíritu de la misma manera como tuvimos que ser nosotros justificados en el Espíritu. Porque nosotros, cuando vivíamos la vida de pecado que teníamos, nosotros estábamos condenados por nuestros propios actos, por nuestros propios pecados que habíamos cometido en aquel entonces. Y como estábamos cargados de pecados, de la misma manera como Jesús fue cargado de nuestros pecados en la cruz, así como nosotros tuvimos que ser justificados, nuestro Señor Jesucristo también tuvo que ser justificado del pecado. Y esto lo confirman las escrituras de Hechos capítulo 13, en el verso 39, que dice, y de todo aquello, hablando hacia nosotros, acerca de nosotros, que dice, y de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, nosotros por la ley, o aquellos judíos, o aquellas personas, incluso nosotros, por la ley de Moisés no podemos ser justificados, pero para nada, sino que tuvo que venir Jesucristo como el sacrificio sustitutivo por nosotros, morir en la cruz, ser resucitado, y por ese sacrificio, como dice en este texto, en Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. No todo aquel que se bautiza en las aguas, todo aquel que cree. Romanos 3:24 dice, siendo justificados nosotros gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta?
nosotros tuvimos que ser justificados de nuestros pecados en los cuales vivíamos anteriormente. Por ello también Jesús tuvo que ser justificado. Nosotros fuimos justificados y fuimos vivificados en el Espíritu, por lo cual Jesús también tiene que ser justificado y vivificado en su Espíritu, como dice la escritura de Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Se dan cuenta? Él fue crucificado por nosotros, Él padeció por nosotros todo lo que nosotros teníamos que padecer. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Jesús tuvo que ser justificado en el Espíritu, y cuando fue justificado en el Espíritu, por causa de los pecados, por causa de la ley del pecado, por causa de todos los pecados que se descargó sobre él, fue vivificado en el Espíritu cuando fue justificado. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser justificado en su Espíritu por causa de haber padecido por el pecado de toda la humanidad. Y como la justicia de Dios trae vida, todos nosotros también fuimos vivificados con el Señor Jesús. De esta manera concluimos esta parte, que le va dando forma al texto que estamos estudiando, y pasamos a la siguiente, en donde se explicará la expresión visto de los ángeles. Y la escritura, configurada por la exégesis que el Espíritu Santo le está dando la misma, de 1 Timoteo 3:16, dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Jesús fue dado a conocer en carne, justificado en el Espíritu por causa del pecado, y visto de los ángeles, que es la expresión que vamos a estudiar en este momento. Y a esta expresión no le vamos a hacer mucha exégesis, porque la misma dice claramente, o explica claramente lo que está diciendo. Pues no es necesario aplicarle mucha ciencia para entender lo que está diciendo. Pero vamos a hablar algo breve acerca del mismo, para que la misma también quede fundamentada por otras escrituras, quede fortalecida por otras escrituras. Y decimos que desde el mismo momento en que el Padre introduce a su Hijo en el mundo, nuestro Señor Jesucristo en ningún momento estuvo sin compañía de ángeles, hasta el día en que fue recibido arriba en gloria. Desde que Jesús fue enviado a este mundo, hasta que ascendió y fue recibido en gloria, siempre estuvo custodiado por ángeles. ¿Y saben por qué siempre estuvo custodiado por ángeles? Por dos grandes razones. La primera es porque Jesús no era cualquier clase de persona. Era la segunda persona de la deidad. Y Dios no podía dejarlo desamparado, ni a merced de cualquiera de sus enemigos que había en este mundo. Porque indefectiblemente el enemigo mayor de Dios, el diablo, por supuesto lo mataría. Porque Jesús, cuando él comenzó su ministerio, en muchas partes donde llegó, que salían personas endemoniadas, le decían: nosotros te conocemos, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios, nosotros sabemos que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Todos ellos lo conocían. Y si Dios envía a Jesús a este mundo y lo deja desamparado, indefectiblemente el diablo lo hubiese matado. Por ello es que desde el mismo momento en que Jesús es introducido en este mundo, siempre estuvo custodiado por ángeles. La segunda causa, o la segunda razón del por qué siempre estuvo custodiado de ángeles, fue por causa del plan de redención. Pues además de ser la segunda persona de la deidad, él no vino a este mundo a vivir una vida vana, normal, mundana, como todos los hombres. Él vino a cumplir un propósito. Y por ese propósito fue que Dios también lo mantuvo custodiado por ángeles. Por causa de estas dos razones fue que nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo custodiado por ángeles, desde su nacimiento hasta que fue recibido arriba en gloria. Las escrituras de Hebreos capítulo 1 en el verso 6 refieren por supuesto lo mismo, que dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 1, en el verso 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Y en toda su vida, a lo largo de toda su vida, Jesús siempre estuvo acompañado, custodiado y con ángeles que le servían en todo momento, por las dos grandes razones que les acabo de dar. Jesús fue visto de los ángeles desde su nacimiento hasta su ascensión. Y como esta expresión que estamos estudiando no tiene mucho que decir porque es explícita en sí misma, la dejamos hasta aquí y pasamos a la siguiente expresión, que quiere decir predicado a los gentiles. Y el texto que el Espíritu Santo va configurando de 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús fue dado a conocer en carne, justificado en el Espíritu por causa del pecado, visto siempre de los ángeles, predicado a los gentiles, que es la expresión que vamos a estudiar en este momento. Ahora bien, ¿de qué manera nuestro Señor Jesucristo ha sido, no solamente ha sido, sino que sigue siendo predicado a los gentiles? Pues por medio de la Gran Comisión. ¿Qué es la Gran Comisión? El mandamiento que el Señor les da a todos sus discípulos y en ellos a la iglesia de Jesucristo, en el Evangelio de Mateo capítulo 28, en el verso 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera, por medio de la predicación del Evangelio, es que nuestro Señor Jesucristo es anunciado en todo el mundo para la salvación de todos aquellos que crean en Él como el Hijo de Dios y que el Padre le resucitó de los muertos. Y de esta manera concluimos esta parte porque la misma no tiene mucha exégesis que decir con respecto a sí misma, y las escrituras son claras en el sentido de que respaldan todo lo que se está diciendo en la misma. Y el texto que el Espíritu Santo viene configurando, conforme a la exégesis que está haciendo del mismo, dice en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús fue dado a conocer en carne, justificado en el Espíritu por causa del pecado, visto siempre de los ángeles, predicado a los gentiles por causa de la Gran Comisión o por medio de la Gran Comisión. Y el siguiente texto a estudiar a continuación, o la siguiente expresión a estudiar a continuación, es la que dice creído en el mundo. Nuestro Señor Jesucristo ha sido creído en todo el mundo, por lo que se afirmó en la explicación de la expresión pasada, por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la evangelización. Y esto lo confirma la misma escritura por medio de la secta de los fariseos, porque los mismos fariseos estaban confirmando lo que dice 1 Timoteo 3:16 en la expresión que estamos estudiando, creído en el mundo. Pues ellos, cuando veían toda la multitud que seguía al Señor, la envidia que tenían al respecto los hizo declarar la expresión que vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras de él. Por supuesto, el mundo tiene que irse detrás del Señor. El mundo entero tiene que irse detrás de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente el mundo entero, sino toda la creación. Porque toda la creación fue creada por Él, por medio de Él y para Él. Él ha sido el que Dios el Padre ha designado, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por esto esta expresión, creído en el mundo, fue creído por medio de la predicación del Evangelio. Y por medio de la predicación del Evangelio es que el mundo entero se va en pos de Jesús y el mundo entero ha creído en Jesús. Uno a la verdad, como lo dice Pablo, de una manera y otros de otro. Aunque no todos están alineados con la forma exacta como deben de creer en Él, mas sin embargo Jesús ha sido predicado y como dice Pablo, en esto me glorío y me gloriaré aún. Y para seguir en la explicación de este tema, leemos el texto configurado como el Espíritu Santo lo ha venido haciendo. 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Jesús fue dado a conocer en carne,
justificado en el Espíritu por causa del pecado, visto siempre de los ángeles, predicado a los gentiles por medio de la gran comisión, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.